Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta sexta semana del curso de genética nutricional. Esta vez vamos a estar con el tema de nutrigenética y las enfermedades degenerativas y la longevidad. Vamos a ver cuáles son los mecanismos de saciedad y cuáles son los genes que intervienen y son influenciados por la alimentación y viceversa. Bien, entonces empezamos como siempre. Vamos a hablar de esta semana. El tema es nutrigenómica, enfermedades degenerativas y longevidad. Y el segundo tema es la nutrigenómica y los mecanismos de saciedad. Siempre recordando, haciendo un recuerdo de lo que venimos estudiando, que antiguamente se estudiaba la epidemiología, las dietas eran generales, según lo que se recomendaba a toda la población, y luego vienen el descubrimiento de los alimentos funcionales con la característica principal de que demuestran científicamente curar ciertas enfermedades, tratarlas y prevenirlas. Y aquí aparece la nutrifarmacología, el perfil bioanalítico y las alegaciones de salud. Luego viene la nutrición personalizada, donde hablamos de la nutrición molecular, los biomarcadores, los kits de análisis personales y los dietistas por Internet. Estas ciencias son emergentes y nuevos canales de información y existen usuarios con más información. Y actualmente esta nutrición comunitaria es la del mañana y se va a basar en los datos del ADN de los nutrientes. Epidemiología molecular y vamos a tener alimentos biotecnológicos, alimentación como prevención primaria y complejos alimentos medicamentos. Esto es lo que se viene en el futuro y nosotros tenemos que aprender a interpretar estos nuevos resultados de los análisis de la nutrigenética, nutrigenómica y esto correspondería a una especialidad bastante compleja y amplia porque aún se sigue investigando y estudiando estos maravillosos temas para predecir y aquí entran las cuestiones éticas, ¿no? Si no queremos que nunca más nos enfermemos, ¿sería conveniente modificarnos genéticamente? ¿Sería conveniente modificar los alimentos que comemos? ¿Hasta qué punto sería conveniente? Entonces, esta es una interrogante que tenemos que analizar. Entonces, al término de la sesión, los estudiantes, en base a las lecturas e investigaciones, son capaces de presentar casos de revisión bibliográfica aplicadas a la nutrigenética y nutrigenómica. Siempre recordando, la genómica nutricional se divide en dos grandes disciplinas, la nutrigenómica y la nutrigenética. En la nutrigenómica estudiamos los mecanismos de acción de los nutrimentos, los efectos de estos sobre la transcriptómica, o sea, los genes, el proteoma, las proteínas, y el metaboloma, los metabolitos de estos. En la nutrigenética estudiamos el efecto de la variación genética que modifica la absorción, utilización, tolerancia y el requerimiento de alimentos o nutrientes por cada individuo. Nuevamente, aquí tenemos que la nutrigenómica estudia los mecanismos por los cuales los nutrientes actúan como señales químicas para incidir en la expresión de los genes y de esta forma modificar la síntesis de proteínas y el funcionamiento de las diversas rutas metabólicas. Y entonces la nutrigenética analiza las respuestas de diferentes genotipos a la ingesta de nutrientes y la forma en que esta relación determina la susceptibilidad de un sujeto a padecer una enfermedad en particular. Nuevamente, aquí tenemos la nutrigenómica, que es lo que los alimentos le hacen a los genes, y la nutrigenética es cómo los genes influencian en poder manifestarse con los alimentos su respuesta. Seres que pudieran haber muerto por una enfermedad congénita, falta de alguna enzima vital, pueden vivir hasta la adultez y llevar una vida casi normal
gracias a los alimentos que se les da. Entonces hay muchos pasos para evidenciar esto, para que nosotros digamos que un nutriente influye en algún gen o viceversa, nosotros tenemos que tener evidencia científica y hay varios pasos los cuales vamos a ver. Los alimentos regulan la transcripción de los genes, eso es indudable. Son los sensores de los nutrimentos que regulan los 20 a 25 mil genes del genoma humano. El nivel cero se divide en tres partes. Primero los estudios in vitro, en las placas Petri, y luego, en segundo lugar, los estudios en animales, ratoncitos, cobayos, y los estudios clínicos ya en los seres humanos sanos. Ejemplos tenemos el estudio de la proteína de la soya, con sus isoflavonas, disminuyen la secreción de insulina y por ende disminuye la formación de ácidos grasos. La ginesteína de la soya disminuye la resistencia a la insulina. El estudio del nopal, típico de México, se dice disminuye la intolerancia a la glucosa, pero los estudios han determinado que disminuye los picos postprandiales de la glucosa y disminuye la disbiosis de la flora intestinal. Acá incluye dos temas, la microbiota y la diabetes, así como disminuye la inflamación en el hígado de bajo grado en el tejido adiposo y en el cerebro, porque la obesidad es una inflamación crónica. En el caso de la avena con sus beta-glucanos dan saciedad y retrasan la absorción de glucosa y disminuye el colesterol. Es una manera de manejar la saciedad. La semilla de chía con sus omega 3 se unen al factor de transcripción para aumentar la oxidación de ácidos grasos que inhiben el factor de transcripción SREBP1 que produce la lipogénesis. Entonces, lo que nosotros como nutricionistas tenemos que ayudar es a elaborar preparaciones que aumenten el volumen. Una de ellas es agregarle, por ejemplo, al yogur un- una pequeña cucharita de gelatina sin azúcar y esta batirla para, junto con el yogur, incrementar el volumen y así estaríamos facilitando la saciedad del paciente. Entonces, estas son técnicas culinarias que pueden ayudarnos a el tratamiento de la saciedad, el control y del hábito que puede ir modificando a la potenciación de los genes. Aquí tenemos causas que nos hacen enfermar. Estudios sobre el impacto de factores externos de riesgo para la salud a largo plazo. Pues bien, tenemos que el periodo más vulnerable es la etapa prenatal y los primeros años de vida. Y estos van a determinar cómo va a ser nuestra vida futura y qué tipo de enfermedades crónicas podríamos padecer. Asimismo, tenemos que en los aspectos internos, epigenéticos, metabólicos, agresión oxidativa y la microflora intestinal van a ser afectados por cuestiones externas, que son el exposoma, a lo que nos exponemos continuamente y que forma parte de nuestra vida de una manera tal que no nos damos cuenta. Ejemplo, tener el celular que tiene radiaciones, que tiene de todas maneras un campo eléctrico, lo tenemos cerca a nuestro corazón, cerca a nuestro estómago. Entonces, todo esto va a influir. Las personas que trabajan, por ejemplo, fotocopiando, también van a influir en su cuerpo y su futuro, futuros hijos. Entonces, las causas ambientales influyen en nuestra salud. Tenemos como el tráfico, el entorno urbano, los productos de consumo, champú, jabón, ropa sintética, este, el clima, los espacios verdes reducidos, el estrés, el dinero, el capital social y los más específicos, los productos que consumimos, ¿no? Los contaminantes específicos, el agua, el ejercicio físico, el cigarro y lo que comemos. Todos estos son factores simultáneos que van a alterar sobre todo la expresión epigenética.
Pasos para la evidencia científica. Seguimos con el tema. Los alimentos regulan la transcripción de los genes. Son los sensores de los nutrimentos que regulan los 20 a 25 mil genes del genoma humano. Y el nivel 1 y 2 indican estudios controlados a doble ciego. Tienen que ser de esta manera, tienen que tener estas características para que siga el procedimiento científico y poder dar una sentencia en que tal compuesto del alimento surge influencia en algún tipo de gen. Entonces aquí tenemos pues los estudios enmascarados de simple ciego, de doble ciego, triple ciego. Nos piden que sean controlados y de doble ciego. Entonces aquí tenemos que van a haber estudios sobre el cáncer de piel, sobre los estudios de vida, los estilos de vida y el ambiente, los hábitos, las radiaciones. Esos son ejemplos de estudios a doble ciego que van a actuar a nivel poblacional con grandes poblaciones y con diferentes poblaciones a su vez, para que se pueda decir que es o no influyente. Tenemos el ejemplo en cuanto a la alimentación en la psoriasis. Como se ha mencionado, uno de los factores que influyen en esta enfermedad siempre es la alimentación. Lo que comemos tiene repercusión en nuestro cuerpo y en este caso hay alimentos que pueden producir mayor activación de citoquinas y su consecuencia efecto negativo en la enfermedad. Los citoquinas son compuestos dañinos. Si no quieres leer todo el libro, aquí le estamos dando el artículo. Se debe evitar, en el caso de psoriasis, carnes. Las grasas saturadas provocan mayor inflamación, entre otros aspectos nutricionales negativos. Las carnes rojas y también las procesadas. Nada de embutidos con personas con psoriasis. A la parrilla y al carbón tampoco es conveniente. Los pecados grandes que pueden tener mayor cantidad de mercurio y la leche en una persona con un sistema inmune revolucionado, como es en la psoriasis, que tiene un componente psicológico, la caseína de la leche conlleva mayor liberación de histamina y la cual aumenta aún más la respuesta inmunológica. El café tampoco es conveniente en psoriasis porque estimula el sistema nervioso central y hemos dicho que eso tiene un componente psicológico, y la yema de huevo que contiene ácido araquirónico, que es un precursor de mayor cantidad de citoquinas. El gluten, asimismo, en todos los casos se debe evitar, pero si hay estudios en los que aparece relacionado a la psoriasis con una mayor susceptibilidad al gluten sin llegar a ser diagnosticada en la persona como celíaca. No son celíacos, pero el gluten influye en la inflamación. El maíz o jarabe de maíz y todos sus derivados aumentan la producción de citoquinas. El azúcar, su abuso, consciente o no, no conviene a nadie y menos a una persona con psoriasis. La harina blanca, como en el caso del azúcar, en general toda la población deberíamos evitarla, pero en psoriasis es aún más importante. Las frutas, algunos estudios relacionan el alto consumo de frutas cítricas con recidivas de esta enfermedad. Entonces, esos hay que disminuirlos. Los procesados, obviamente, tanto comida preparada como comida rápida, bollería, snacks, todo ello son de baja calidad nutricional, alto contenido calórico y lo peor son sus ingredientes aditivos, sus preservantes, sus conservantes, que provocan un aumento exagerado en la producción de moléculas inflamatorias. Obviamente el alcohol que libera mayor histamina y, como se ha mencionado, una respuesta inmunológica mayor. Debemos tomar o comer verduras y hortalizas. Son antiinflamatorias como la alcachofa, las vainitas, las arvejitas frescas, el brócoli, las coles de Bruselas, aunque es sumamente caro. El repollo es económico. La zanahoria, la col también es económica. La coliflor, los puerros que nosotros los conocemos como poro, la cebolla, la espinaca, la calabaza o zapallo, los nabos, las alubias que conocemos como vainitas y el calabacín. Asimismo, los betacarotenos, que es la provitamina A que favorece el buen estado de la piel, zanahorias como el albaricoque y el mango, van a formar parte de las inmunoglobulinas A. Y con solarenos que mejoran la respuesta de la piel
a los rayos solares, tenemos a la lechuga, al apio y verduras de hoja verde. Los cereales, como el amaranto, en forma de harina y en semillas, típico del Perú. El trigo sarraceno, también es de origen peruano, protector cardiovascular gracias a los flavonoides. La quinoa, típico peruano, contiene los 9 aminoácidos esenciales y sobre todo lisina, tan necesaria para la reparación de tejidos. Las carnes blancas naturales, pero que no sean procesadas y sin piel. Los pescados azules aportan omega 3 que mejoran las lesiones cutáneas y la fruta fresca sin envasar ni procesar y sobre todo bien lavada también contribuye. Entonces vemos nuevamente aquí con esta gráfica que el exposoma también va a influir en la obesidad y sus consecuencias. ¿A qué nos exponemos? El medio ambiente moderno te predispone genéticamente, disminuye el consumo de verduras, uso frecuente de antibióticos, la microbiota, la disbiosis, porque comemos mucha comida chatarra, nos medicamos o automedicamos y barremos con nuestra flora bacteriana, actividad sedentaria, mucha grasa en los alimentos, la pizza, las hamburguesas, el pollo broster, la sobreutilización de la industria de alimentos rápidos. Es más fácil y a veces hasta económico recurrir a esto. La demasiada azúcar, gasto de energía, la porción de los alimentos súper grande, ¿no? Los platos parrilleros. Y el metabolismo basal va incrementando en su poco eficiente. Entonces esto nos va a dar la obesidad y la obesidad no es otra cosa que una inflamación crónica constante. Y este estrés oxidativo va a producir inflamación, va a tener el HDL, la grasa buena, concentraciones bajas en sangre. Vamos a tener intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, la hipertrigliceridemia y la esteatosis hepática, que es grasa en el hígado. Y esto va a ser el causante del famoso síndrome metabólico que se ha vuelto una pandemia en estos tiempos. Entonces, el síndrome metabólico basta con que tengas 3 de estos síntomas para que se considere que tienes síndrome metabólico: presión arterial, glucosa alta, obesidad central y que tengas lípidos en sangre y obviamente la dislipidemia heterogénica. Bastaría con que tengamos 3 de estos elementos para tener el diagnóstico de síndrome metabólico, que es un estado eh, protrombótico y proinflamatorio. ¿Qué hacer? Entonces, la combinación de alimentos funcionales y prebióticos para combatir y controlar el grave problema de obesidad y síndrome metabólico en la población es una gran alternativa, pero que pareciera fácil, pero la gente no lo aplica por la forma de vida. No comen en casa, comen en la calle, y lo que hay en la calle más económico son justamente estos alimentos ricos en grasas. Entonces, nuestros alimentos funcionales ya tenemos pues el tomate, el ajo, los arándanos. Los alimentos funcionales modificados también valen, como los yogures y los alimentos sin gluten, asimismo los zumos enriquecidos con vitaminas. Esto va a ayudar a la microflora bacteriana y ¿cómo se llama? Va a permitir que tengamos una población de bacterias en mayor proporción saludables que las desfavorables. Ahora vamos al nivel 3 de las pruebas de concepto. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo implementar una prueba de concepto? Tenemos que los productos alimenticios funcionales con prebióticos e inulina realizan pruebas sensoriales de sabor, color y textura. Ahora han vuelto nuevamente a darle prioridad a la alimentación natural con los prebióticos, que es el alimento de los probióticos. Ellos tienen muchos estudios y eso serían pruebas de concepto que tiene todo un procedimiento para seguir este paso de nivel 3 para poder evidenciar una sentencia científica. El nivel 4 nos indica que la investigación científica se hace ya con pacientes en la clínica, con personas que ya están enfermas y que sufren estas patologías.
Entonces, tenemos acá una de las primeras estrategias que habla sobre la grasa saturada y habla sobre nuevamente los probióticos, la fibra, el uso de verduras y frutas, este, volver a lo natural, ni siquiera suplementos ni suplementos nutricionales. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos tienen alto contenido en aluminio. Los suplementos, por lo general, tienen un gran contenido de aluminio en los recipientes, sobre todo donde se guardan para que puedan durar tantos años. Luego tenemos un tratamiento dietario dependiendo de su genotipo. ¿Qué otro factor se debe tomar en cuenta para mejorar la respuesta al tratamiento? La nutrigenética. ¿Cuáles son los fenotipos, los genotipos que influyen en el fenotipo finalmente? Más o menos con 2 meses de tratamiento se ha visto que la dieta a base de alimentos funcionales sobre los parámetros bioquímicos y la endotoxemia metabólica en el síndrome metabólico mejora. Con 2 meses de tratamiento dietético, todos los parámetros bioquímicos y marcadores celulares mejoran. Y luego tenemos el nivel 5 que ya es el desarrollo de una patente. Demostraste clínicamente con los pacientes enfermos que solucionas un problema en base a la teoría genética o la teoría que tú tengas, ya puedes tú ser dueño de esa patente y en nuestro país se registra en Indecopi y Indecopi como incentivas la investigación, te da 10 años para que tú puedas producir este invento o esta fórmula o a través de suplementos o a través de alimentos funcionales que tú durante 10 años puedas producirlo y obtener ganancias para que también de esta manera fomente que tú continúes estudiando y haciendo investigación. Esta opción de los 10 años para tener una patente, puedes hacerla de muchas maneras. La puedes vender, la puedes compartir con alguien que ponga el capital y tú ganas un porcentaje o a mitas. Hay muchas formas y durante 10 años tú eres el único que produce esta alternativa. Pasando los 10 años, ya todas las demás personas o empresas interesadas pueden producirla y por eso que el costo suele bajar. El nivel 6 es el escalamiento a la planta piloto, que es decir, tú ya estás haciendo tu patente y tienes que fabricarlo. El nivel 7 al 9 son los pasos para la captación de regalías, o sea, de un instituto o de la fuente financiera que tú hayas gestionado. Y es así como las entidades a nivel mundial protegen a sus científicos. Entonces, todo este plan de trabajo es llevar a una nutrición personalizada, a hacerle al paciente una buena evaluación clínica, una evaluación dietética y evaluar los resultados de su estado de nutrición. Todo esto a través de la nutrigenómica y la microbiota, que nos indica qué alimento utilizar y por qué. Entonces, el diagnóstico vendría a través de los estudios en la sangre, del ADN y la evaluación de los SNPS, que son los polimorfismos de un solo nucleótido, que son el 1% que se ha encontrado en la población y que de este 1% es el mayor causante de las enfermedades. Envejecimiento saludable, veamos. Hay 9 mecanismos moleculares de la teoría del envejecimiento. ¿Y cuáles son? Se habla de los telómeros, son los que realizan los cierres en sus enzimas telomerasas. Cierre significa la secuencia, ahí la cortan, hasta aquí trabajan. Entonces, porque ustedes saben que los genes son parte del ADN. Pueden haber genes cortos, como pueden ser genes muy grandes, y de dónde hasta dónde se puede hacer la replicación de estos genes, pues los telómeros son los que dicen de aquí hasta acá a través de sus enzimas respectivas.
Entonces, ¿qué nos dice? Que conforme se van replicando las células, la longitud de los telómeros van acortándose con los pasos de los años, se van volviendo más viejitos. Mientras los telómeros sean más grandes, ese cromosoma o ese ADN está mejor o se mantiene más longevo. Y van decayendo y los telómeros se van acortando y ya, cuando ya no hay telómeros, dejan de funcionar, dejan de hacer lo que tienen y mueren o empiezan las enfermedades. Y a más alargados los telómeros, más longevos somos. Otros mecanismos son las disfunciones mitocondriales. Si no tengo suficiente ATP, no tenemos energía para nuestras funciones. Entonces, las personas que tienen enfermedades crónicas nutricionales por carencias de algún nutriente de manera constante son los más propensos a generar pues mutaciones, alteraciones que pueden ir perpetuándose de generación en generación. Tenemos también estímulos prooxidativos, como el estrés, que genera radicales libres altos. Nuestro estrés es un gran generador de radicales libres que influyen en la comunicación intracelular, obviamente porque generan hormonas. El radical libre ataca las membranas celulares e impide la comunicación y los linfocitos T con los linfocitos B que deben de comunicarse, necesitan tener una buena comunicación, los altera. A partir de los 26 a los 28 años, se dice que genéticamente empezamos a envejecer y cada década vamos un escalón menos y va a depender de el escalón, sea pequeño o sea grande, como una metáfora. Entonces aquí tenemos que los 9 mecanismos incluyen la estabilidad del genoma, las, la estetificación de los telómeros, tenemos la alteración en la comunicación intracelular, tenemos las células de exhaustión. Aquí también tenemos otra, la senescencia celular, tenemos las disfunciones de las mitocondrias, tenemos la desregularización de los nutrientes que comemos, la pérdida de proteostasis, la epigenética, y estos son los mecanismos que van a permitir mantenernos más jóvenes o envejecernos o enfermarnos con mayor facilidad. Entonces aquí tenemos, ¿no?, que la principal es las diferencias o las mm, malformaciones o acortamientos de los telómeros. Y de ahí le siguen en siguiente frecuencia las alteraciones en las mitocondrias, que son las que generan el famoso ATP para poder tener la energía necesaria. Aquí tenemos las 7 áreas afectadas por el envejecimiento. El sistema primero, sistema cardiovascular. Luego, la regulación de la glucosa, el sistema musculoesquelético, la función cerebral, la función endocrina, nuestras hormonas, el sistema inmunológico y el sistema de control de estrés. Y aquí tenemos cómo en estos 3 láminas de arriba del cerebro, vemos que hay una excelente reacciones de las neuronas facilitadas a través de la meditación. Y abajo, cuando las personas no meditan o son muy estresadas, esta sinapsis o esta comunicación de las células desaparece o muere. Aquí tenemos pues que el papel de la nutrición en el envejecimiento saludable es vital. Aquí tenemos las papas fritas, tenemos el límite de grasas y todo va a depender de lo que nosotros seleccionemos para comer, lo que tengamos al alcance. Hay mucha gente que quisiera alimentarse saludable, pero no tiene las facilidades. Entonces, el Estado puede en los países desarrollados dar opciones. En los países subdesarrollados como el de nosotros, esto es una meta bastante difícil de lograr porque los comedores populares que tenemos a duras penas sobreviven, muchos de estos cierran y solamente es para evitar que se mueran de hambre. Ahora aquí lo que queremos es mejorar la alimentación, entonces estamos un poquito lejos de lo que sí se podría hacer en otros países.
Entonces aquí para reflexionar tenemos el papel de la nutrición en el envejecimiento saludable. Mantener un peso saludable. ¿Cuántos kilos tienes de más de tu peso máximo? Analízalo. Bajar la presión arterial. Bajas 10% de peso, 12 miligramos por mercurio, automáticamente desciende. El control del azúcar en la sangre. No te haces un chequeo. Si tienes familiares con diabetes o prediabetes, eres candidato, debes hacerte un chequeo. Controlar el artritis, que se empeora por la falta de ejercicios. Reducir el riesgo de cáncer, chequeos. Reducir el riesgo de la enfermedad cardiovascular, controla tu perfil lipídico. Prevenir las enfermedades oculares, esto es por falta de vitamina A y por presiones altas. Mantener fuertes los huesos y los músculos. Si tú no cubres su requerimiento energético, el aporte proteico de la dieta va a formar parte de esta. Y los músculos van a estar, no trabajan, sobre todo en la tercera edad. No funcionan de la misma manera y no absorben las proteínas como lo absorbe una persona joven. Y obviamente mantener la salud cerebral. Y esto ocurre cuando los ancianos quedan solos, no tienen con quién conversar, no tienen con quién comer, comen solos, se deprimen, no tienen con quién hablar. Imagínense la falta de estimulación a ese cerebro. Triste todavía. Entonces, no solo por salud, sino también por independencia, porque las personas, a nadie le gusta depender de otras personas. Y muchas veces los ancianos prefieren vivir solos y no molestar a sus hijos. Y se enferman y mueren solos principalmente porque se deprimen. Se ponen como unas plantitas que no tienen quien las riegue y se marchitan. Basta con que empiecen a tener afecto, trato con sus familias, con sus hijos y vuelven a florecer. Pero si nos demoramos mucho, pueden ya la planta totalmente secarse y por más agua que le echemos y le reguemos ya no va a funcionar. Entonces, las personas de tercera edad son los que más sufren el aspecto de depresión. Y la mala nutrición, pues que venimos arrastrando con los problemas de la soledad, van a influir mucho más en el estado de nutrición y la vejez va a ser más dañina. Entonces, en el caso de los adultos estadounidenses, quienes tienen una o más enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, se dice que en Estados Unidos más del 60% de las personas adultas mayores están con enfermedades crónicas. En nuestro país sería pues el 90%. La malnutrición afecta a 1 de cada 2 adultos mayores que están en riesgo de malnutrición. La sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, se da en el 10 al 20% de los adultos mayores, si no más. La osteoporosis, bueno, el consumo de alimentos ricos en calcio, no hablamos de la leche, porque el Perú es uno de los países de Latinoamérica que menos consumo de leche tiene, se limita a una taza al día por poblador, en promedio. Entonces, si no consumimos lácteos, tampoco consumimos verduras. ¿Y qué otra fuente podríamos obtener el calcio si no consumimos verduras o semillas oleaginosas como la linaza o el ajonjolí, que no son tan baratas como la avena? Entonces aquí tenemos que 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 4 hombres mayores de 50 años o más ya se fracturan los huesos debido a la osteoporosis. Y aquí tenemos pues modelos de desayunos, almuerzos, lonches y un total de 2.000 kilocalorías. Van a permitir con 2 gramos de sodio, lo que equivale a 5 gramos de sal, son los que va a permitir que nosotros nos mantengamos saludables. Por cada gramo de sal adicional que sobre todo las mujeres agreguen a su comida, van a perder el 1% anual de hueso. Entonces, el consumo recomendado de 5 gramos de sal, o sea, 2,5 más o menos miligramos de sodio por día. Y se dice que el consumo promedio de sal del peruano es 12 miligramos. Así que imagínense, solamente si no comemos el calcio, nos estamos descalcificando por el exceso de sal. Y la sal se encuentran en casi o en todos los productos industrializados, buenos o malos, tienen sal porque es la forma de que preserven y se mantengan por tiempo en los anaqueles de compra. Entonces, estas cosas van a afectar la longevidad de la población. Aquí tenemos, por ejemplo, la cantidad de calorías que requieren los americanos, pero nosotros tenemos nuestras propias tablas.
Acá tenemos las tablas de Perú, que nos indica cuántas calorías debe consumir un menor desde el primer mes de nacido hasta la ancianidad. Entonces, en base a estas tablas, nosotros tenemos que regirnos y elaborar nuestros planes dietéticos. ah, pero lamentablemente esto no aplica para todos. Se recomienda por lo menos una bebida al día en mujeres, no, o sea, menos de una bebida alcohólica. El alcohol hace también demasiado daño, más que las grasas en las dietas. En el caso de los varones, menos de 2 bebidas para que se mantengan saludables. Y muchos adultos no beben también suficiente agua. Beber suficiente líquido es un reto. Las personas no lo hacen y sobre todo los ancianos pierden el reflejo de la sed. Adultos mayores de 60 años o más normalmente consumen entre 3 a 3,5 tazas de líquido al día. Es lo que deberían, pero no lo hacen. A determinada edad ya la absorción de los nutrientes es más deficiente y por lo tanto sí podría requerirse suplementos de algún tipo. La realidad, ¿cuál es? Que todo lo que nosotros decimos, coman verduras, coman frutas, por lo general resulta ser más caro que los productos industrializados de producción masiva. Se encuentran de una manera más económica. Y esto también limita el poder cambiar hábitos. Entonces aquí vienen las enfermedades complejas. Todo esto hace de que no sea solo una causa lo que lo produce. Tenemos miles de causas exógenas, muchas. Entonces aquí tenemos que la finalidad de la genómica nutricional es casualmente la adaptación de la dieta al perfil genético para optimizar procesos fisiológicos y mejorar el estado de salud y tener una ancianidad saludable. Entonces aquí el papel de la epigenética juega un rol importante. La epigenética no cambia la secuencia de los genes, porque si no nos volveríamos otro tipo de especie. La epigenética lo que va a hacer son los cambios heredables en expresión génica que no van acompañados de cambios en la secuencia del ADN. Estas modificaciones las tenemos conforme va avanzando la edad, conforme va la dieta, conforme al consumo de alcohol y tabaco. Y existen mecanismos silenciadores que comprenden la metilación del ADN. Que haya metilación del ADN es favorable para silenciar estas enfermedades. Que se modifican las histonas también hace que estos no se envejezcan. Y el ARN de interferencia también va a influir. Entonces, esto va a interferir en el silenciamiento de las enfermedades hereditarias. Los roles de la epigenética. Tenemos que la epigenética participa en el desarrollo embrionario, en la diferenciación tisular, en el imprinting genético, en la inactivación de cromosomas X, en la represión del DN parásito, o sea, los transposones, el papel menor en la regulación génica, pero importante en la patología. La epigenética se presenta como un arma potencialmente muy útil para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de múltiples patologías como el cáncer, la aterosclerosis, el Alzheimer y otras más. Entonces, las enfermedades monogénicas o multifactoriales en las que se investiga la interacción dieta-genoma, tenemos a las enfermedades monogénicas, la enfermedad celíaca, directamente relacionado con la alimentación. La hipercolesterolemia familiar, también alimentación. La fenilcetonuria no podrían vivir sin una alimentación adecuada, igual que la galactosemia. Y tenemos también a la intolerancia a la lactosa. ¿Se puede cubrir calcio sin lactosa? Pues obviamente que sí. Y para eso nosotros tenemos que conocernos al derecho y al revés nuestra tabla de alimentos. En cuanto a las enfermedades multifactoriales, tenemos a las enfermedades cardiovasculares, que están influidas por el estrés, por el mal sueño, por la mala alimentación y por el smog y todo lo que nos rodea. Lo mismo sucede con la obesidad, la diabetes tipo 2, el cáncer. Una enfermedad trae a la otra. La obesidad trae hipertensión, la hipertensión trae diabetes
y viceversa, el cáncer, las alteraciones del metabolismo de los lípidos, la osteoporosis, las enfermedades neurogenerativas. Tú puedes consumir de repente un excelente aporte de calcio, pero como consumes demasiados alimentos ricos en fósforo, gaseosa mañana, tarde y noche, te vas a descalcificar. Las recomendaciones dietéticas según el perfil genético. Aquí viene el tema. Nos vamos a tener que especializar en esto porque de aquí a unos pocos años, no creo que llegue a la década, vamos a tener estos resultados que interpretarlos. Y vamos a tener que especializarnos para interpretar de repente determinados resultados genómicos o epigenómicos por especialidades. Entonces aquí tenemos que las recomendaciones de perfil genético en una selección de polimorfismos asociados con las enfermedades cardiovasculares. Tenemos acá un gen o el polimorfismo APOA1 75G A. Tenemos dos genotipos, las mujeres con el alelo A y mujeres homocigotos GG. ¿Qué recomendaciones hay que darle en la primera opción? Aumento en el consumo de ácidos grasos poliinsaturados para aumentar el colesterol HDL y reducir el colesterol LDL. En las mujeres homocigotos GG no se debe ingerir elevados ácidos grasos poliinsaturados. Imagínese, con esta diferenciación, tú puedes cometer un graso error si no tienes estos análisis. Miren la diferencia, es el mismo gen, pero con un diferente genotipo. ¿Qué les parece? Este es el genotipo y su polimorfismo. ¿Qué les parece la diferencia? Aquí nomás tenemos un ejemplo enorme de cómo puede diferenciarse de manera opuesta a unos sí y a otros no. Tenemos el APOA A y B2 GLN 360 GIS, que es en personas portadoras de este polimorfismo. ¿Qué se debe hacer con ellas? Reducir la ingesta de grasas y colesterol para reducir los niveles del LDL. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos otro gen, otro polimorfismo, es el ApoB 516, que el genotipo es hombres homocigotos TT de edad media. Se ha demostrado que no influye la grasa en la dieta. Ellos pueden comer. Aquí tenemos el genotipo alelo E4 del APOE CIS 112. Dice la dieta baja en grasa y colesterol para reducir los niveles de colesterol. Entonces, mientras tanto, mientras yo no sé esta especificidad porque no hay personas que vengan a autoconsulta con este tipo de análisis epigenéticos, ¿tú qué cosa tienes que hacer? Darle una dieta con grasa adecuada que no tenga más del 10% de grasa saturada y que no se exceda tampoco en el HDL, sino que tenga las cantidades suficientes para que los niveles en sangre se mantengan en 60 miligramos por decilitro. Aquí tenemos que estudios recientes donde se utilizan células humanas muestran que CIR1, activado por la restricción calórica, se refiere al RC, puede unirse directamente al promotor del gen P16-INC4A y disminuir su expresión, o sea, no dejar que se manifieste la enfermedad, a través de un efecto de desacetilación, lo que contribuye a retrasar el proceso de envejecimiento y en la extensión de la vida útil. Entonces, ¿qué quiere decir este estudio? Que se ha demostrado fehacientemente en diversos estudios que la restricción calórica permite prolongar la longevidad. Entonces, si nosotros requerimos 2.000 calorías, con 1.900 estaríamos ayudándonos a mantenernos más jóvenes. Entonces, aquí tenemos las dos opciones. La restricción calórica, ¿qué va a ayudar? Va a ayudar a la metilación del DNA y va a modificar las histonas a favor de nosotros, las histonas de los cromosomas. Entonces, aquí tenemos en la figura 8 que la restricción calórica regula vías epigenéticas. La restricción calórica influye en los procesos epigenéticos a través de dos mecanismos principales, la metilación del ADN, que es algo bueno, y la modificación de las histonas. La regulación de la metilación del ADN durante la restricción calórica implica la activación del DNMT, lo que resulta en el silenciamiento de la expresión de genes diana, tales como el P161-INC4A y el RAS, debido a la hipermetilación de estos genes. La remodelación de histonas inducidas por restricción calórica también incluye principalmente la acetilación de histonas y la metilación.
Los efectos de la desacetilación debido a la activación del SIRT1 y el HDAC1 por la restricción calórica lleva a los cambios de expresión de genes clave como el P53, el FOXO, el Q70, el PGC1 alfa y el P16IN4A. La metilación de histonas también juega un papel en la regulación de la expresión de genes claves, incluyendo el HTERT y el P16IN4A. Como resultado, la regulación epigenética invierte activamente la expresión génica aberrante durante la restricción calórica, o lo que contribuye a retrasar el envejecimiento asociado a restricción calórica y a la prolongación de la vida. ¿Qué les parece? A comer menos, a reducir el tamaño de los platos. Casos en cáncer. Algunos ejemplos que ilustran la relevancia de los estudios nutrigenómicos son los realizados por las vitaminas A, D y ácidos grasos de la leche o el resveratrol presente en el vino tinto y la genisteína de la soya. ¿Se dan cuenta? Esos estudios de resveratrol, la soya, están también, ¿cómo se puede decir?, beneficiados en que se invierten estudios de ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos es el principal productor de soya. Hay mucha inversión en la fabricación de vinos. Entonces, les conviene hacer este tipo de estudios para que uno diga, voy a consumir esto, es bueno, ¿no? Entonces, los cuales han demostrado que estos grupos de moléculas tienen una participación relevante en la activación y regulación de los elementos claves de las enfermedades que van desde la inflamación hasta el cáncer. ¿Por qué la vitamina A? Pues porque la vitamina A través de sus antinas y sus componentes, tienen ellas una composición química en la cual atraen el oxígeno de otras moléculas, sobre todo el oxígeno que está libre, reaccionante. Hay moléculas de vitamina A que no tienen ni un solo oxígeno. Entonces, al no tenerlos, atraen a los oxígenos que están libres, por eso que es un potente antioxidante. Y los casos de obesidad, aquí tenemos pues el ejemplo de un video. Vamos a verlo. Después de las fiestas decembrinas de Año Nuevo, miles de mexicanos suben de 4 a 6 kilos en promedio. Muchos se dan a la tarea de eliminar el sobrepeso, pero la mayoría no puede. La nutrigenómica es una opción y consiste en hacer una prueba de laboratorio a la saliva de la persona. Los resultados le indican al especialista acerca de los alimentos que deberá ingerir su paciente para que pueda bajar de peso. Y ahí la dieta se tiene que adecuar a ti. Otro de los puntos es cuando percibes sabores muy amargos, las verduras no te van a gustar. Entonces tienes que encontrar recursos para tener dietas sanas. La nutrigenómica permite incluso saber si un paciente es alérgico a determinados alimentos, sustancias o medicamentos. Esta información es valiosa porque una vez que lo sabe su médico, le genera un plan de alimentación personalizado. Una de las grandes ventajas de la prueba de nutrigenómica es como hacerle un traje a la medida al paciente. Lo que hacen los investigadores es el análisis de más de 20,000 genes. Me ayudó a saber que soy intolerante al gluten. ¿Eso qué significó? Desde el punto de vista gástrico, me significó 0 distensión abdominal, 0 acidez. Lo que me dio esta prueba fue como saber qué alimentos eran los que me iban a ayudar a mí a bajar de peso y no era como solo la espinaca, ¿no? Con este avance científico quedan atrás las famosas dietas que a unos les sirven, pero a otros no. Con la nutrigenómica se hacen dietas o hábitos alimenticios hechos a la medida, acordes con su constitución corporal y genética. Mariano Riva Palacio, Azteca. Pues bien, miren lo importante, el avance ya nos ha llegado y tenemos que adaptarnos a estos nuevos estudios para poder dar buenos tratamientos a nuestros pacientes o nos quedamos relegados. Bien, aquí tenemos enfermedades metabólicas y el cáncer, ¿no? Aquí la diabetes tipo 2, la cantidad de genes que están influenciadas, la CDKL1, tenemos aquí por otro lado la HCF1, el HNF18, el TCF7L2, también relacionados con cáncer de colon, de próstata y niveles altos de triglicéridos.
¿Y qué enfermedades también están relacionadas a estos? Pues a este CCAL1 también está influenciado en la enfermedad de Crohn, la psoriasis, también está las artritis reumatoides, el lupus, mire, va a afectar el lupus eritematoso al STAT4, al PTPN22. Entonces, si nosotros obtenemos estos resultados, ya estamos viendo de que, y memorizarlos, pues va a ser bien difícil. Lo único que va a salir aquí es la estadística va a jugar un rol muy importante. Miren, todas las enfermedades que están relacionadas con este tipo de genes, las enfermedades metabólicas y enfermedades autoinmunes. Aquí tenemos consecuencias de la restricción de la resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Tenemos susceptibilidades genéticas para formar arteriosclerosis, hipertensión, intolerancia a la glucosa, diabetes 2, HDL baja, LDL alta, triglicéridos elevados y factores de activación de inhibidores del plasminógeno, y esto de la diabetes es como la punta del iceberg, ¿no? Para que nosotros hayamos ya diagnosticado diabetes, pues ya hemos dañado muchos de nuestros órganos a través de las elevaciones de las grasas en sangre y de la resistencia a la insulina. También esto, sobre todo la alteración de la vista, ¿no? Y aquí tenemos, miren, la cantidad enorme de genes que son candidatos y sus polimorfismos de un solo nucleótido. Este gen tiene este polimorfismo en el cromosoma 1 y en la posición, miren la posición 120.231. ¿Qué les parece? A ese nivel de detalle se ha llegado para determinar qué alimentación requiere y qué fármacos también le van a poder hacer efectos. Entonces aquí tenemos nuevamente, aquí tenemos otro gen, el PROX1, que tiene su polimorfismo determinado en el cromosoma 1 y está ubicado, o el LOCI, que le dicen en el 213, 985, 913. Aquí tenemos otro, el TADA, con su polimorfismo NS75 y demás en el cromosoma 2. Entonces el cromosoma 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué más? El 13 está tranquilo, no hay 13, 14. El 15, el 16, el 17 y el 18, el 19. Y este es en el cromosoma X. Este DUSP49 tiene molimorfismos que se da esto está dado en Europa. Todos estos polimorfismos que hemos mencionado se da sobre todo en europeos. Y en los asiáticos tenemos, parece que los europeos tienen más polimorfismos. Vamos a ver qué dicen los latinos. Tenemos aquí, los asiáticos tienen menos polimorfismos en los cromosomas 3, 6, 7, 8, 9 y 15. En los surasiáticos tenemos menos, o sea, que son la gente más saludable genéticamente. Solamente están afectados unos cuantos cromosomas. Y los africanos, americanos, solamente un polimorfismo se ha detectado, o sea, son los más sanos. Y los hispanolatinos, uno, o sea que somos los más fuertes, los más débiles serían ¿quiénes? Los europeos. Fíjense, este descubrimiento por grupos ancestrales, obviamente ya con la evolución y la modernidad y los vuelos y los viajes y los tours, esto ya es una mezcla. Pero aquí los que se van a beneficiar son los europeos, con la raza, con los grupos que estamos aquí. Miren, los hispanos y latinos tenemos solamente un polimorfismo y los ancestrales, o sea, ya los que vienen mucho más atrás, tienen esta secuencia. Pero aquí los hispanos y los afroamericanos somos los que menos genéticamente tenemos posibilidades de tener mayores problemas. Pero ¿qué pasa? Genéticamente, pero ¿y nuestra epigenética, nuestro entorno desfavorable, mucho más desfavorable que la de los americanos, hace que las enfermedades se manifiesten?
¿Existe algún alimento que rejuvenezca? ¿Adivinen qué? Sí, hay muchos estudios que le dan a la jalea real esta razón. Y el sustento es el siguiente. El potencial nutriepigenético de la jalea real se encuentra en sus componentes proteicos, sus ácidos grasos, sus metabolitos y sus microRNAs. Los microRNAs son importantes para determinar este tipo de ventajas, se podría decir, que la hacen un nutracéutico. A la jalea real se podría decir que es un nutracéutico importante y la posible modulación que estos podrían tener sobre la microbiota intestinal. Yo le tengo una fe a la jalea y ¿qué otra cosa más? A la jalea y otro producto más de la abeja, porque a mi hijo ya le iban a dar a los 10 meses, ya le iban a dar ketotifeno, que es un fármaco para el asma. Y le di jalea, que a los 10 meses, él como comía pasa, le di jalea para que se la come en una tipo pastilla, pero blanda, y se la comía como si fuera las pasas que yo le daba. Y un día me olvidé de darle el fármaco y me di cuenta que durmió bien, porque él no podía dormir echado, él dormía sentado, el pobrecito. Y nunca más mi hijo se curó prácticamente con esto. Le di miel con jalea y nunca más tuve que darle ese medicamento. Por eso yo le tengo una fe a la miel, de verdad, a la jalea real. Miren, este estudio, como nos indica, de que el ejemplo aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos que la diferencia en que una abeja se vuelva obrera o reina, solo se diferencia en lo que come. ¿Qué les parece? Es una maravilla. La abeja reina vive 5 años y la abeja obrera 45 días. ¿Qué les parece? Entonces, la modulación que estos podrían tener sobre la microbiota intestinal nos dice que durante el desarrollo larvario, miren, aquí dice por qué. A partir del tercer día de ovoposición en la celda, la larva destinada a ser abeja reina es alimentada solo con jalea real durante toda su vida. ¿Qué les parece? Y las diferencias están en los patrones de metilación del ADN entre ambas castas. Un componente exclusivo de la jalea real es el ácido graso 10-hidroxidosdesenoico o 10-HDA, el cual presenta una importante propiedad inhibitoria de las desacetilasas de histonas, conocidas como HDAC. La inhibición con los cRNAs de la metiltransferasa, o estos microARNs son como decir extractos o pequeños ARNs que están ahí chiquititos, cortaditos. Inhibición de los RNA de la metiltransferasa 3 del ADN es suficiente para producir cambios en los patrones de la metilación y la consecuencia generación de las abejas reinas. Aquí tenemos que los microRNAs asociados a la longevidad en diferentes especies. Miren, esta larva elegans tiene 20.000 genes en 4 cromosomas. ¿Qué les parece? Es bien parecida a la secuencia del humano, pero solo está en 4 cromosomas y lo convierte en esto. Y el M. musculus, el ratoncito, y el Homo sapiens. ¿En qué se diferencia con en la jalea real de la melífera? Que el microRNA, el LED7, está presente en todos ellos. El micro R34, el micro R125 no se encuentra, y el micro 183 no se encuentran en la jalea, pero sí se encuentran en estos. O sea, si nosotros fuéramos jalea, no nos envejeceríamos nunca. Aquí, ¿qué dice? Positivo significa que interviene en la modulación de la longevidad. Estos dos, LED7 y MIR-R34, lo tenemos los seres humanos, y cuando no se encuentra, significa que no interviene en la modulación de la longevidad. Estos dos no intervienen, solo el LED7 y el MIR-34. La microbiota y la longevidad. Ya, en el 2016, Baiji y colaboradores reportaron que en individuos jóvenes de 22 y 48 años predominan bacterias Coprococcus, Rossiburia y Feacalibacterium, que decrecen con la edad.
mientras que la Oscillospira y dos miembros de la orden Bacteroideaceae, la Ordoribacter y la Butyricomas, incrementan en individuos centenarios, en 99 a 104 años. Interesantemente, se observó que las bacterias del tipo Egertella, Akkermansia, Bifidobacterium, Anaerotroncus, Synergisticae, Bifilofila y Cristellensancies se incrementan considerablemente en individuos más longevos. Todos estos cambios se experimentan en microbiota intestinal. Se refleja que en el metabolismo imperante en el intestino y en consecuencia a nivel sistémico en el hospedero. Imagínense que podríamos hablar de la calidad de la microflora bacteriana en estreñidos. O sea, no, si quieres ser joven y longevo, no puedes ser estreñido. Se ha observado que la microbiota de individuos longevos favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, que presenta una importante actividad reguladora epigenética. Al mismo tiempo, se disminuye el metabolismo de carbohidratos y de la síntesis de aminoácidos. Coincidentemente, en el modelo natural de longevidad analizado en esta revisión, también existen diferencias en la composición de la microbiota intestinal entre abejas obreras y abejas reinas. No olvidemos que una abeja reina vive 40 veces más que una obrera. La casta longeva de esta especie tiene poblaciones bacterianas específicas de abeja reina, como la Bifidobacterium, Lactobacillus y Parasacharidobacter, muchos de ellos considerados probióticos benéficos para la salud de los humanos. Es importante mencionar que el ecosistema predominante en el intestino de las abejas reinas va a propiciar un metabolismo fermentativo a favor de la producción de ácido butírico, importante para la fisiología y homeostasis del huésped, similar a lo que ocurre en humanos. En gran medida, el establecimiento de la microbiota en la casta longeva depende de la dieta de esta casta, que es la jalea real. Recordemos que unos de los componentes importantes de la jalea real son los miRNAs, los microARNs. Estos pequeños ácidos nucleicos se conservan entre especie y por ende presentan una gran capacidad reguladora, incluso interespecie. Se ha documentado ampliamente que los microRNAs, tanto de la dieta como de los secretados por el endotelio intestinal, regulan la expresión génica del ecosistema intestinal y en consecuencia la homeostasis del intestino. Interesantemente, los microRNAs, miembros de la familia LED7 y MIR190, MIR305, MIR124, MIR9, MIR92, MIR10, MIR33, MIR7 y MIR100, están presentes en la jalea real. ¿Qué les parece? Y son abundantes en muestras de heces en humanos. Y se ha observado que el MIR377 tiene un rol importante en la proliferación del endotelio intestinal, además de modular la producción de moco. A comer jalea. Comiencen ahora. Bien, estimados alumnos o estudiantes, vamos a proceder con la presentación de las exposiciones del tema básico con sus respectivas investigaciones. El grupo 1 tendrá el tema de genómica nutricional como control de la enfermedad cardiovascular en el futuro próximo. El grupo 2 tiene bases genéticas en el neurodesarrollo. El grupo 3 tiene un tema importantísimo, la enfermedad de Alzheimer. El grupo 4 tiene los nutracéuticos y las enfermedades cardiovasculares. El grupo 5, a través de Edwin, tiene el tema de envejecimiento, que comparten factores genéticos. El grupo de Patrick habla sobre el reloj autoinmune. Y el grupo 6 habla sobre las bases genéticas de las enfermedades. Excelentes temas, excelentes ponentes que vamos a dar a continuación. Bien, esta es la referencia bibliográfica y estos son los links de interés para los que deseen profundizar en el tema. Muchas gracias y esto sería el tema de hoy.